20 millones de pesos. Así es, Jason en Cartagena, en su mini mercado, se ha ahorrado unos 20 millones de pesos con sus paneles solares. Y el día de hoy, él mismo te va a contar su historia. Y no solamente eso, finalizando este video, te voy a mostrar cómo fue todo el proceso de montaje de su sistema de energía solar. Así que si quieres saber eso y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Suscríbete que al final están las sorpresas. Bienvenidos. Bueno, y gracias a mi sistema solar me ha ahorrado alrededor de unos 20 millones de pesos. Muchas gracias, profe Cris, por toda la asesoría y todos los implementos que necesitaba. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de cumplir ya esta semana un año con el sistema de paneles solares. Yo quiero mostrarles acá donde tenemos instalados todo nuestro material. Por ejemplo, acá empezamos viendo nuestras baterías, dos baterías de 48 voltios, 100 amperios cada una, de litio, que nos dan un gran rendimiento. Las tenemos acá conectadas a un barraje para que no se nos recalienten las protecciones. Acá tenemos protecciones para encender y para apagar también las baterías con su respectivo totalizador por acá. Acá tenemos nuestras entradas y salidas de paneles con nuestro respectivo DPS. Tenemos dos MPPT. Acá tenemos el otro también, entrada y salida de paneles con su respectivo DPS. Ahora vamos a mirar acá la magia que nos la hace nuestro inversor Mood de 12 kilovatios. Este es un excelente aparato, pues llevamos un año con él, no hemos tenido ningún problema. Y tenemos acá también nuestra transferencia manual que nos permite apagar y encender el inversor para cualquier mantenimiento, conectarnos a la red y dejar nuestro inversor para mantenimiento o cualquier incidente que tengamos, que hasta el momento pues no lo hemos tenido. Tenemos también acá nuestro ventilador para que nos dé un poco de frescura acá en el inversor y no lo estresemos demasiado. Estamos acá en la ciudad de Cartagena y el clima es bastante fuerte. Acá les voy a mostrar donde tengo mis paneles solares que tenemos funcionando 20 en este momento de 585 watts, pero acá podemos ver que estamos funcionando con los paneles, que la red no le estamos tocando, estamos con paneles y baterías en este momento. Podemos ver que tienen carga aún acá nuestras baterías. Y ahora sí vamos a mirar los paneles solares. Y acá, como pueden ver, tenemos nuestros 20 paneles solares bifaciales de 585 watts cada uno. Y este es nuestro sistema acá instalado. Bueno, y acá podemos ver que tenemos acá en nuestro negocio bastantes equipos trabajando, todo esto con la energía solar. Acá tenemos un equipo de 4 puertas que son equipos de alto consumo. Tenemos también nuestros dos computadores con sus balanzas, sus impresoras, lectores de barra. Tenemos por acá nuestro televisor para cámaras de seguridad. Obviamente tenemos también la iluminación, tenemos cámaras de seguridad en el negocio, todo esto con nuestra energía solar. Tenemos también congelador para carne, congelador para pollo. Tenemos nuestra nevera también de 3 puertas para verduras. Y tenemos por acá un congelador donde almacenamos también cerveza y hielo, que en este momento está vacío, pero también no funciona. Esta nevera acá de helados. Tenemos nuestros equipos para cerveza, gaseosas, otro equipo para cervezas. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 puertas. Son equipos que consumen también bastante energía y estamos teniendo acá un rendimiento de 7 de la mañana a 5 de la tarde, todo esto apoyándonos en nuestros paneles y en nuestras baterías. Y como les decía al principio, tenemos un sistema robusto y que nos ha ido muy bien en este año que llevamos con él, porque nos hemos ahorrado alrededor de unos 20 millones de pesos en pago de energía, teniendo en cuenta que nos produce entre 45 y 50 kilovatios diarios, y teniendo en cuenta que el precio del kilovatio acá en Cartagena está entre los 1.100 y 1.200 pesos, este ahorro nos lo ha dado total en el año alrededor de unos 20 millones de pesos. ¿Cómo instalar 20 paneles solares? Inversor híbrido de 12.000 vatios, baterías de litio
y poner a funcionar eso de forma híbrida con la red, paneles, baterías, mejor dicho, todo full, full, full. ¿Qué cable necesitamos? Todo eso lo vamos a aprender el día de hoy en el próximo proyecto que vamos a empezar. Así que si quieres aprender eso y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenido! Le habla Jason Ospina, acá de la ciudad de Cartagena. Profe, lo sigo en YouTube, me encantan sus videos, están completísimos, profe. Le comento, tengo acá 20 paneles solares de 585 watts y tengo un inversor híbrido de 12 kilovatios. Pero quiero, profe, que usted me ayude con el dimensionamiento del sistema y a seleccionar los componentes que me hacen falta, como protecciones, cableado, la batería y todo esto para que me quede mi proyecto full, profe. Dios lo bendiga y espero su respuesta. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos el día de hoy? Familia, como este proyecto, hemos sacado adelante más de 30 proyectos en diferentes lugares del mundo. Y todo eso ha sido gracias a la bendición de tenerlos a ustedes en esta comunidad. Familia, el día de hoy vamos a hacer este proyecto en Cartagena. ¿Ah? Qué bonito, qué bello. Tenemos unos 20 paneles solares de esta referencia de 585 vatios. Tenemos este poderosísimo inversor híbrido con doble MPPT. Saca 110 y 220, lo podemos poner a camellar de forma híbrida. Entonces, nuestro suscriptor llega y contrata una asesoría con el profe Chris y le dice: profe, ¿cómo sería el tema para conectar los paneles, los accesorios que necesitamos? ¿Cuántas baterías podríamos conseguir con este presupuesto? ¿Qué más nos hace falta? ¿Cómo irían las conexiones? Vamos a resolver todo eso a continuación. Y si tú quieres aprender esto y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Entonces, ¿cómo es la película? Primero, pues, tenemos este panel solar de 585 vatios. El VOC es 51.55 voltios y el ISC es de 14.4 amperios. El hombre me dice: profe, yo tengo 20 unidades. Bueno, hay un tema con estas 20 unidades que ahora les voy a explicar de qué se trata. Por ello es que coloqué por acá 16 unidades. Ahorita les cuento la película. O contémosla de una vez. Lo que pasa es que este inversor realmente es de 200 amperios, 100 amperios por MPPT. ¿Qué significa eso? Que es un inversor que es como más enfocado en el tema de los paralelos, no tanto en el tema de las series. ¿Por qué? Porque miren que por lo menos en los datos de solar nos dice que comienza a camellar desde los 60 voltios hasta los 235 y lo máximo que puede aguantar es 250 voltios. O sea, lo ideal es mantenernos en este rango de 60 a 235 voltios en mi grupo de paneles solares. Como máximo 250 voltios. Como máximo 100 amperios por MPPT. Eso es lo que nos están diciendo aquí en esta ficha técnica. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a hacer los arreglos, pues nos damos cuenta realmente de que, pues, si tenemos 4 paneles solares, el VOC va a ser de 206 voltios. Si tuviéramos, por ejemplo, 5 en serie, nos vamos a pasar. ¿Por qué? Vamos a sacar la poderosísima calculadora chancera. Pille pues, la famosísima. Vea, 51.55 por 5 nos daría 257 voltios. O sea, nos estaríamos pasando el VOC del inversor. Entonces, podríamos dañarlo. Podríamos no, lo dañaríamos, se bloquearía por sobrepasar el voltaje. El inversor se puede llegar a bloquear por sobrepasar el voltaje principalmente y sobrepasar la corriente. Nosotros podríamos llegar a sobrepasar la potencia, no mucho se puede llegar a sobrepasar. Entonces vamos a ver las opciones. Pero antes de eso vamos a analizar el HCP de Cartagena. Nos mandaron las coordenadas. Es muy cerca a Boca Grande. A mí me encanta ese lugar del mundo. Muy bacana las playas. Muy cercano a Boca Grande, ¿no? Y el HCP es 4.7 horas, según PBGIS. Si tuviéramos unos 20 paneles solares,
realmente podríamos producir al día más o menos unos 43.000 vatios, teniendo en cuenta unas pérdidas del 20%. Si tenemos 16, podríamos producir más o menos unos 35.000 vatios al día, teniendo en cuenta pérdidas. Ya sin pérdidas, pues aquí están los datos, ¿no? Casi 55.000 y casi 44.000. Entonces, la película es la siguiente. Aquí nos toca trabajar con algo que se llama CombinBots o caja combinadora. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar 4 en serie con cable 6 milímetros cuadrados y vamos a meter el positivo en la caja combinadora y el negativo en la caja combinadora. Esta caja combinadora tiene 2 breakers y 2 breakers. Estos 2 breakers se van a colocar en paralelo. Estos 2 breakers también. Los 2 negativos también y los otros 2 negativos para tener. Le entran 4 negativos y 4 positivos y le salen 2 positivos y 2 negativos para poder hacer el circuito en paralelo en la CombinBots. No se recomienda hacer el circuito en paralelo arriba con la YSMC4 como muchos lo hacen, porque vamos a manejar mucha corriente. Se debe manejar un string o un circuito de 4, otro circuito de 4 y abajo en una caja combinadora colocarlas en paralelo. Lo mismo va a pasar al otro lado. 4 y 4 y en paralelo abajo. Al final vamos a tener un positivo total, negativo total, positivo total, negativo total, que van a entrar a un MPPT y van a entrar al otro MPPT. Esos breakers que tenemos acá, cada uno son de 25 amperios y los DPS que son para las tierras son de 600 voltios. ¿Listo? Esa sería la conexión, la CombinBots, pues uno la consigue y ya viene ya puenteada y conectada, solamente llegar con el MC4, conectar los paneles. El hombre en estos momentos va a empezar con 2 baterías de litio. Esta batería la tenemos en promoción aquí en Colombia, somos importadores directos. Entonces, si estás en Colombia, pues yo te puedo manejar estas baterías a un excelente precio. En baterías tendríamos más o menos unos 8.192 vatios en total. O sea, vamos a tener más producción que lo que vamos a tener en baterías, porque realmente las baterías se van a utilizar es para temas de emergencia. Cuando se va la energía, tener un pequeño respaldo. ¿Listo? Normalmente la energía es buena, entonces es para tener un respaldo. Aquí tenemos todas las características del inversor. Es de 12.000 vatios, 48 voltios. Podemos meterle 110 o 220. Tenemos los rangos acá de trabajo de paneles solares y demás. Ya tenemos acá la conexión recomendada en donde no estaríamos sobrepasando la potencia por MPPT. Porque aquí me está diciendo, vea. ¿Sí me está diciendo o no me está diciendo? Me hizo quedar mal, mal hecho. Pero bueno, en el manual me dice 5.000. Entonces, vea, 5.000 dividido entre 585 serían 8 paneles por MPPT. 8 paneles y medio es lo que recomiendan por MPPT. Esa sería la recomendación. Pero vuelvo y les comento, vuelvo y les comparto. En algunos proyectos se ha podido lograr sobrepasar un poco la potencia. No es algo que sea muy recomendado. Entonces, esta sería la primera opción, que sería la mejor, la más recomendada. Y la segunda opción sería colocar 12 paneles en un MPPT con una sola caja combinadora de 3-1 y otra caja combinadora de 2-1. Entonces, tenemos en la caja combinadora 8 paneles y en la otra caja combinadora tenemos 12 paneles. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en potencia nos estaríamos sobrepasando porque tendríamos 585 por 12. Nos estaríamos sobrepasando 2.000 vatios. Pues realmente que me dé la potencia de 7.000 en algún momento, realmente puede ser algo muy extraño. Por experiencia propia, yo no he llegado a ver el 100% del panel aquí en Colombia, sino más o menos como un 70%, 60%. Vamos a hacer una prueba aquí del 70%. ¿Verdad? Por 0.7. Lo máximo que me va a dar es casi los 5.000. En teoría no pasaría nada. En teoría. Sino que algunos fabricantes pueden llegar a decir, no, es que está sobrepasando la potencia, perdería la garantía por MPPT. Pero realmente en la práctica no es tan probable que pase que se sobrepase. Que lleguen a dar esos 7.000 es muy duro. Realmente el panel nunca da el 100% por hora. Es muy difícil que dé el 100%.
Entonces, esta combinación la hemos hecho en algunos proyectos y no hemos tenido problemas, pero se recomienda más esta configuración. Entonces, la configuración recomendada serían 16 paneles y la no muy recomendada serían 20 paneles. Y ya la conexión del proyecto sería de esta forma. Pues tenemos ya la alimentación del PV1 y el PV2. Lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la energía del tablero de la casa, la vamos a quitar y vamos a colocar una transferencia manual. Esta transferencia manual solamente la vamos a utilizar en casos de emergencia, porque la idea es que el inversor en su programación haga sus respectivos cambios de corriente de la calle a paneles, de paneles a batería y demás. Ya te voy a explicar eso. Vamos a ver primero la infraestructura eléctrica de la conexión. Es muy sencilla, este diagrama que he hecho aquí es un diagrama detallado, no es unifilar, es muy fácil de entender. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar la energía de la calle, del tablero residencial y la vamos a poner a pasar por una entrada de la transferencia. La transferencia manual tiene dos entradas, es como una perilla. Tiene la entrada para alimentarla con la energía de la calle. Tenemos un totalizador de 63 amperios, un breaker. Venimos con el cable número 6 y alimentamos fase 1, fase 2 neutro y también la tierra, deberíamos alimentarla a la transferencia manual. En la energía que viene de la calle tenemos que tener como un barraje donde vamos a alimentar también a nuestro inversor en AC-IN o entrada de alterna. Vamos a alimentarlo con la fase 1, fase 2 y neutro, pero primero vamos a utilizar un breaker de 40 amperios, un mini breaker para cortar la energía. Ahora bien, el neutro sigue derecho. La AC-OUT o la salida del inversor, vamos a mandarla también a un breaker de 40 amperios, pero con cable 8 y el neutro derecho. Eso sería para la otra entrada de la transferencia manual. Tenemos dos entradas. Una entrada va a ser la salida del inversor y otra entrada va a ser la energía de la calle que viene derecho. La salida de la transferencia es la que va a alimentar el tablero eléctrico. Por ahora estamos funcionando con el inversor. El inversor lo vamos a programar para que la prioridad sea los paneles y la red. Y cuando se vaya la energía se pase a baterías. Que me cargue las baterías solamente con los paneles. El inversor va a manejar la tranquilidad tranquilamente siempre. Pero si el día de mañana tenemos que bajarlo para hacer un mantenimiento o queremos colocar otro inversor más tecnológico en unos años, pues no tenemos tanto trabajo porque lo único que hacemos es cambiar la transferencia a la energía de la calle. La energía de la calle seguiría derecho al tablero eléctrico. No tendríamos que utilizar la planta solar y cuando ya terminemos de organizar la planta solar volvemos al modo 2, que sería solo inversor. Y si el día de mañana necesitamos dejar la energía a la calle derecho, pues la pasamos al modo 1. Una elegancia, ¿no? Las dos baterías van en paralelo a la entrada de puerto de baterías, pero antes utilizamos un breaker de 125 amperios con cable número 2. ¿Listo? Bueno, mis amigos, ese es el proyecto. Muy pronto lo vamos a ver montado. Yo sé que le debo los proyectos. Los videos montados ya de los proyectos. Están en producción, muchachos. Están en producción ya los que me han solicitado la asesoría. Ya les ha llegado parte de los materiales. Estamos en eso. Tengan un poquitico de paciencia que muy pronto les voy a mostrar ya estos proyectos funcionando. Muchas gracias por haberte quedado a esta parte de este video. No olvides que por ahí está mi contacto en la descripción del video. Y si no lo sabes, a ver rapidito. Regáleme un minutico, véalo. Más 57 315 473 6203. Ese es mi contacto de WhatsApp. Entonces, si quieres contratar una asesoría con un descuento especial por estar suscrito a este canal de YouTube, me escribes al WhatsApp. Si quieres comprar algo en Colombia o a través de Amazon o AliExpress, también me puedes escribir, yo te recomiendo algo. Muchas gracias por haber llegado a esta parte de este video y nos vemos en un próximo video. A continuación, las sorpresas. Para los suscriptores hay sorpresitas, cursos, descuentos y demás. A continuación, las sorpresas. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener.
La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.